Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de prensa habitual de los días jueves, antes del inicio de la sesión. Y bueno, estoy abierto a todas las preguntas que me puedan hacer los distintos compañeros y compañeras de la prensa escrita, radial y televisiva. Presidente, con relación a este... ¿Podemos agarrar tu micrófono, presidente, para que nosotros podamos tener No hay audio acá? Ahí está. un pedestal, sí, pero... Voy a buscar la conferencia del presidente de la Cámara de Senadores, Sebastián. Presidente, con relación a este exfuncionario que estaba realizando algún tipo de estafa, ¿se nos puede dar mayores detalles al respecto? Sí, efectivamente, un funcionario de la Cámara de Senadores que trabajó conmigo hasta hace 3 meses atrás. Y precisamente por algunas irresponsabilidades suyas en el cumplimiento de su labor, yo lo desvinculé. Entonces, desde ese momento no tiene ninguna relación ni con el Senado de la República ni conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo trabajando acá en el Senado, el funcionario? Creo que 1 año más o menos. ¿Funciona? Y él era mi chofer, sí. Sí. ¿Estaba utilizando su nombre, digamos, para pedir dinero en este caso? Y aparentemente sí, ¿verdad? Supuestamente él ofrecía unas casas, unas viviendas populares, o sea, supuestamente él iba a gestionar para conseguir eso. Y bueno, un grupo de ciudadanos desprevenidos creyó eso y aparentemente le entregaron alguna suma de dinero para que él les consiga. ¿Usted tiene alguna estimación de a cuántas personas él le llegó a estafar? No tengo porque nosotros recibimos la información hace una semana o 10 días de parte del comisario Luis Arias, que es el jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, y del subcomisario Alfredo Blanco. Entonces yo le pedí al asesor jurídico de la Presidencia del Senado que presente un escrito ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, a los efectos de deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Era de su confianza, presidente, por eso. Sí, de mi confianza. ¿Cómo lo conoció a él? ¿Sabía lo más? Él vivía cerca de mi casa en Villa Elisa e insistentemente me enviaba mensajes diciendo que no estaba trabajando, que tenía una familia que mantener, etcétera, 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 y que veía ver la posibilidad si yo podía ayudarlo en eso, ¿verdad? Al principio no pude porque no tenía la posibilidad de hacerlo. Después justo uno de la gente que me ayudaba renunció y entonces lo llamé y vino a trabajar conmigo. ¿Desde cuándo no trabaja con usted, senador? Y desde abril, yo comuniqué, acá está, el 29 de abril al presidente de la Cámara de Senadores la sustitución suya por otra persona. ¿Por qué motivo fue el desvinculado, senador? Y como dije, había algunos antecedentes en cuanto a su labor. Específicamente, una vez vino con la historia de que la señora tenía dengue, tipo dengue hemorrágico lento, se lleva medio terminal. Entonces no vino a trabajar una semana tuvo libre, la otra semana no vino a trabajar. Yo inclusive me pidió si no le podía adelantar su salario por esa situación, yo le ayudé. Nunca más me devolvió, entre paréntesis, ¿verdad? Pero después un día vino la señora a casa, habló con uno de mis guardias y preguntó por él, porque aparentemente no aparecía más por la casa, y la propia señora dijo de que ella nunca tuvo dengue, ¿verdad? O sea, también te estafó a vos, senador, prácticamente. Y me jodió un 3 millones, ¿verdad? Sí. Senador, el tema de autoblindaje, ¿cuál va a ser la postura de su bancada o personalmente la de usted? De mi bancada no sé porque todavía no discutimos, pero yo voy a apoyar el veto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué puede argumentar su postura? La Constitución Nacional, que yo creo que está errada y que habría que enmendarlo alguna vez, porque existe una contradicción grande entre la posibilidad, por ejemplo, de suspenderlo a un senador, donde se requiere mayoría de 2/3, es decir, 30 votos, y sin embargo para la pérdida de investidura de un senador electo primero en las internas de su partido, después en unas elecciones nacionales, se requiere mayoría simple.
Eso significa que si estuviese el quórum justo, que es de 23 en el Senado, con 12 votos uno podría destituir a un senador de la República y eso me parece que no está bien. Pero eso es lo que dice la Constitución Nacional y hasta tanto y en cuanto se cambie, yo por lo menos voy a votar a favor del veto del Poder Ejecutivo. A través de una ley no se puede modificar esto, no se puede plantearlo. Y hay de otra manera. criterios distintos, ¿verdad? Hay colegas que plantean que sí, que no hay que limitarse, digamos, a ese artículo e invocan otros artículos constitucionales, pero yo prefiero que sea claro el texto constitucional para poder tener una posición también clara, ¿verdad? Para recordar, ¿cuál fue su postura cuando se trató en el Senado, senador? No recuerdo. Y no recuerdo, ¿qué querés que te diga? No recuerdo, pero podemos buscar cuál fue el sentido de mi voto, pero independientemente cuál fue el sentido de mi voto, esta es mi posición actual y voy a ser coherente con lo que hoy estoy diciendo. Si es que y si se cambia su postura, entonces cambia ahora. Analizó mejor en la Constitución. No, lo que pasa es que muchas veces se dan coyunturas, circunstancias, y yo creo que la ciudadanía hoy requiere un mensaje claro de la clase política representada en el Congreso y en este caso en el Senado, de que de ninguna manera nosotros estamos procurando autoblindarnos, como se dice, ¿verdad? Senador, ¿qué hay de este pedido de un grupo de funcionarios colorados que están pidiendo que no se elimine los seguros médicos que ellos actualmente tienen dentro del Estado? Sí, no, de la coordinadora de funcionarios. Público colorado. Bueno, yo no sé si son colorados o de qué partido, ¿verdad? Pero hay una coordinadora de funcionarios públicos de las distintas instituciones del Estado paraguayo que no están de acuerdo con la eliminación del seguro médico. Lo que sí les puedo decir es que en la reunión que mantuve con los 3 sindicatos del Senado y del Congreso en el transcurso de esta semana, ellos también me hicieron llegar esa inquietud porque ellos consideran como un derecho adquirido y que a ellos les afectaría no solamente personalmente, sino también a sus familias, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo firmé el proyecto acompañando la propuesta de racionalidad, sí, en el gasto público, pero en el caso específico del seguro médico ya hubo un recorte importante. Ustedes recordarán que acá se produjo un recorte importante y yo creo de que deberían mantener los funcionarios públicos ese seguro. Actualmente, ¿cómo es la situación de la Cámara de Senadores en cuanto a seguro médico? ¿Tienen seguro médico? ¿En qué centro asistencial están teniendo? ¿Se puede recordar? Santa Clara, creo que es Santa Clara. ¿Cuánto es el gasto de erogación que se realiza anualmente? No tengo en mente, pero les hago llegar enseguida, con mucho gusto. ¿Es todo? Muchísimas gracias, son ustedes muy amables como siempre.